Bueno, diversas investigaciones han comenzado a descartar posibles riesgos de usar la mascarilla haciendo ejercicio. Una de estas investigaciones la realizó, digo, el Laboratorio de Ciencias del Ejercicio de la Clínica Metz. Es por eso que vamos a hablar con el fisiólogo Roberto Meneses. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Hola Matías, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Mucho Gracias por gusto. aceptar la invitación, Roberto. Bueno, lo decíamos, se comenzaron a descartar los posibles riesgos. ¿Y qué derivó la investigación que ustedes hicieron? ¿Es posible realizar ejercicios con mascarilla? Eh, Primero para contextualizar, hablar un poco de la importancia de realizar actividad física y el efecto protector que podría tener sobre el efecto del COVID, Claro. ¿cierto? Hace poco, bueno, un estudio que aún no está publicado, pero está el borrador, es un estudio en personas brasileñas, de aproximadamente 1.000 personas, personas que fueron contagiadas con el virus y se recuperaron del virus, personas que previamente realizaban actividad física regularmente y en altas dosis, aproximadamente 720 minutos a la semana, tenían menos probabilidad de estar hospitalizados cuando eran contagiados por el COVID. Mm, Entonces es importante entender que la realización previa al contagio es muy importante, o sea, que tengamos una actividad física regular es muy, muy constante, claro. importante para tener un efecto protector. Y la incidencia de hospitalizaciones en personas disminuía aproximadamente un 38% de personas que tenían y realizaban actividad física. ¿Ya? En cuanto al uso de la mascarilla, en un principio se decía que no servía, ¿cierto? Que podía ser perjudicial el hecho de utilizar mascarilla, incluso si hacíamos ejercicio, pero eso igual se ha descartado. Dentro de las cosas que sugería la gente era que cuando uno botaba CO2, cuando hacía ejercicio, este CO2 podría volver yo a ingerirlo, Ujú. ¿cierto? Y podría generar algún efecto deleterio. Cosa que no es así, ¿cierto? Hasta la fecha no existen muchos estudios que hayan evaluado durante el ejercicio el efecto de la mascarilla. Hasta el momento yo he leído un par nomás. Eh, pero lo importante del uso de la mascarilla cuando realizamos actividad física es evitar, obviamente, la propagación del virus y el contagio con otras personas. Eh, Ciertos estudios han descrito que uno debe tener un distanciamiento social de aproximadamente 2 metros, ¿cierto? Si es que solo estamos parados, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, tú y yo, Matías, estamos conversando a una distancia de 2 metros, la probabilidad de que nos contagiemos es muy baja, Ujú. porque las partículas que uno puede liberar, ¿cierto? Cuando habla o cuando estornuda, van disminuyendo de tamaño a mayor distancia, ¿cierto? Pueden ser evaporadas y eso evita el contagio. En cuanto al ejercicio, eso sí, si es que realizamos ejercicio sin mascarilla, la distancia social, cuando caminamos detrás de una persona que camina aproximadamente a 4 kilómetros por hora, nosotros deberíamos tener una distancia de 5 metros. Mm, ¿Ya? Entonces la distancia crece un poco. ¿Ya? Y si fuésemos trotando detrás de una persona que posiblemente estuviera contagiada y nosotros no lo sabemos y esa persona tampoco, la distancia que deberíamos tener es aproximadamente unos 10 metros. ¿Ya? Este estudio fue un estudio realizado en Londres, que se usaron estos tubos como aerodinámicos para evaluar más o menos cómo se comportaban el movimiento de las partículas y a qué distancia debía estar yo para que las partículas de la persona que va delante mío no me tocaran. claro, ¿Ya? Entonces, súper. en cuanto al uso de la mascarilla durante el ejercicio, solo un estudio ha realizado esto y efectos negativos sobre el rendimiento físico se darían solo si la persona hace ejercicios a máxima intensidad. Mm, ¿Ya? ok. Bueno, entonces, ¿cuándo usarla y cuándo sacarla, Roberto? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿En qué momento? ¿Cuando trotamos? ¿Cuando estamos haciendo ejercicios estáticos? ¿En ese momento podemos sacarla, retirarnos la mascarilla para poder, no sé, porque también había un mito, Roberto, que decía que limitaba el rendimiento. Claro, claro. Limitaría, y solamente este estudio que fue publicado en una revista, un laboratorio de la Universidad de Leipzig, ¿ya? Que publicó un estudio en el cual evaluaron la respuesta respiratoria a ejercicios de alta intensidad, ¿cierto? Un ejercicio de carga incremental, este ejercicio va de baja intensidad a mayor intensidad. Solamente disminuía el rendimiento si es que mirábamos la alta intensidad, ¿cierto? Ok. O sea, si mirábamos cuánto usted, por ejemplo, tú, Matías, cuánto lograría, cuánto rendimiento tendría sin mascarilla versus con mascarilla, cuando realizaba el ejercicio con mascarilla, a intensidades muy altas tu rendimiento se había perjudicado, Ujú. pero a intensidades intermedias no. Por lo tanto, un trote suave, una caminata, perfectamente puede ser realizado con mascarilla sin ningún efecto contrario. ¿Ya? Y es importante el tipo de mascarilla. Claro. ¿Ya?
porque hay mascarillas que son más herméticas, como todos sabemos, ¿cierto? Estas KN95, que son como las más top que ocupa el personal médico, Claro, por lo general son mascarillas que son muy impermeables, entonces el flujo respiratorio es un poco más forzado, pero una mascarilla de tela puede ser perfectamente usada y protege, efectivamente protege. Hay estudios que dicen que sí protege. Es mejor usar una mascarilla de tela de una capa que no usar ninguna, ¿cierto? Eso previene mucho más el posible contagio. claro. ¿Y qué hacer en caso, Roberto, de tener miedo de hacer ejercicios por el miedo al contagio? ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? ¿Hacer ejercicio en nuestra propia casa, con gente que tenemos confianza y no ir a un lugar donde haya mucha gente, como un parque, como un gimnasio, obviamente? Perfecto. Muy buena tu pregunta porque en el fondo muchas veces, bueno, y hay estudios que comprueban que la ventilación en el lugar donde nosotros estemos va a evitar la probabilidad de contagio. Si tú y yo estamos sin mascarilla y estamos a una distancia de menos de 2 metros, pero corre viento o estamos en un lugar abierto, la probabilidad de que nos contagiemos es mucho menor si es que tuviéramos a la misma distancia sin mascarilla en un lugar cerrado. Por lo tanto, los lugares cerrados probablemente incrementan la probabilidad de contagio, pero el uso de la mascarilla lo reduce. Entonces es importante entender que si yo estoy en un lugar cerrado es muy importante que yo use mascarilla. Si estoy en un lugar abierto es importante que la use si es que estoy con mucha gente alrededor y Claro, no logro tener una distancia social de más de 2 metros o 4 metros. ¿Ya? Es muy claro, importante tener conciencia sobre eso. claro. También este estudio recomienda, Roberto, que las actividades que causen que la mascarilla se moje, ahí es cuando deberíamos evitarla. Porque claro, cuando una vez que Claro, la mascarilla ya húmeda ya no cumple la misma función, cuando hablamos de la mascarilla de tela. claro, perfecto. También es muy buena tu pregunta porque en, en- por lo general, cuando nosotros hacemos actividad física, por la ventilación nosotros botamos CO2 y agua, ¿cierto? Entonces, sí o sí, se va a ir humedeciendo la mascarilla y esto va a pasar. Estemos estáticos, ¿cierto? Sentados como ahora conversando, si estuviéramos con mascarilla, igual se mojaría la mascarilla, pero el hacer actividad física con la mascarilla va a incrementar esta posibilidad. Es Claro. algo que va a suceder, es algo que es inevitable que pase. Hasta las KN95 pierden su capacidad de filtro producto de esto, pero siempre es importante llevar este escudo facial, que es mucho más, este escudo facial me refiero a la mascarilla, que es mucho más protector que no llevar nada. ¿Ya? Así Claro. que por mucho que se humedezca, se cambia con el tiempo, pero es mejor que la ocupe para evitar el contagio que no ocupe porque se pueda humedecer. ¿Ya? Entonces, Sigue siendo un escudo protector. claro, siempre es bueno entonces andar con una de repuesto en nuestra mochila, en nuestro banano, cuando andemos ahí haciendo ejercicio. Una vez que ya sintamos que está muy húmeda, simplemente la cambiamos y así evitamos el contagio. ¿Qué pasa con los Perfecto. mayores de 60 años, Roberto, ellos, o con las personas que tienen enfermedades de base? Mm. Bueno, el COVID principalmente tiene peores resultados en gente que tiene comorbilidades, ¿cierto? Ya sea algún tipo de enfermedad. De hecho, gente que tiene resistencia a la insulina tiende a morir más o tiende a pasar más tiempo hospitalizada. Ujú. Entonces, estas personas tienen que cuidarse mucho. Si sabemos que los adultos mayores tienen que realizar actividad física porque su funcionalidad decae muy rápido cuando Sí, ellos no hacen, cuando no se mueven, por lo tanto es bueno que se muevan. Si tiene espacio en la casa para hacerlo, que lo haga. Si puede salir a caminar, que también lo haga, pero siempre tiene que usar mascarilla. El adulto mayor siempre tiene que usar mascarilla, ¿ya? claro. Para evitar cualquier probabilidad. Es un grupo de riesgo, por lo tanto, el contagio sobre ellos puede generar cuadros respiratorios graves, ¿ya? Más que en gente más joven. Y en cuanto a la gente que tiene comorbilidades, también es importante que tiene que ocupar mascarilla para evitar el contagio. Claro que sí. Bueno, es un poco incómodo, hay que decirlo, pero tenemos que Sí, prevenir, Roberto. Sobre todo con el si está en calor. su casa, claro, y si está en su casa, bueno, ahí no ocupe mascarilla, Claro, pero si va a salir a un lugar abierto, ocupe, y si va a ir a un gimnasio, mucho más importante que sí, ocupe. sí, y ahora que ya se están abriendo los gimnasios, en este plan de paso a Mm, paso, así que a tomar las responsabilidades correspondientes, lo decimos, a mayor libertad, mayor responsabilidad y también al momento de hacer ejercicio, usar la mascarilla no limita nuestro rendimiento a no ser que seamos un atleta, a no ser que seamos un claro. deportista de alto rendimiento. Claro, sí, es importante eso, que entender que bajas intensidades de ejercicio, el uso de la mascarilla no le va a limitar, Que bueno, ¿ya? Si va pedaleando en la bicicleta a bajas intensidades, no se va a sentir
quizá va a sentir disconformidad por, como tú decías, el uso de la mascarilla per se, Claro. pero no va a sentir que va a bajar demasiado su rendimiento. Ujú. Ya si hablamos de deportistas de elite como el fútbol, entendemos por qué ellos no ocupan mascarilla y nosotros sí por cuando caminamos. Claro, claro que sí. Bueno, y además en ese tipo de deportes está la toma de examen PCR cada vez antes de hacer un partido, de un evento Muy deportivo. importante, Así que es muy importante. es distinto a nosotros, que no nos hacemos el examen todos los días. Así que Claro, queremos agradecerte, Roberto Meneses, por haber estado con nosotros y nos dejaste muy clarito qué tenemos que hacer al momento de hacer ejercicios con mascarilla. Un abrazo, Roberto. muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti. 11:01, hacemos la pausa comercial en este día viernes y ya regresamos con más de Tu Conexión Matinal.